Como les estaba diciendo, entonces, este capítulo 5 habla de sustancias que tienen reconocido efecto adverso a la salud. Yo diría que esta es lo que lo puede matar a uno. Y este capítulo 5 tienen que tenerlo muy presente, perdón, este artículo 5. Pues porque están los metales que son peligrosos. Uno no necesita, ya estábamos grabando, uno necesita ser químico para que cuando uno le digan que el agua tiene cianuro, pues es un agua peligrosa. Eso normalmente uno, mirando las noticias, hace unos meses supimos que habían matado a un señor y que el hijo se murió también porque el agua que le habían dejado para él la tomó el hijo y se murió el padre y se murió el hijo. En un atentado, llamémoslo así, una intención de matarlo por el caso, creo que era por el caso de Brecht, o bueno, uno de esos casos. Y así todos los demás, el plomo es un metal pesado que se acumula, al igual que el mercurio, y genera unos problemas de cuando se acumulan y llegan a unas concentraciones que ya son peligrosas, pues ahí empiezan a tener unas consecuencias mortales. El cromo hexavalente es mutagénico, genera abortos, genera cáncer, genera, bueno, un montón de cosas. Y así todos estos del cuadro 2, artículo 5, es mejor no encontrarlos. Si se los encuentran, pues ahí sí hay que poner mucho cuidado a alguno de esos. Bueno, ahora los del capítulo 6. Estas no son tan mortales, tienen implicaciones, dice aquí. O sea, nos pueden hacer un poquito de daño, pero pues no nos va a matar como los de antes. Entonces el carbón orgánico, nitritos, nitratos, los fluoruros, ya nomás, estos 4 elementos. Aquí pues hay que recordar, bueno, no lo había mencionado, este valor máximo aceptable quiere decir que jamás debemos o podemos encontrar dentro de nuestra muestra de agua una concentración superior a esta. Si está por encima, pues es porque está incumpliendo la norma. Luego tenemos estas sustancias que tienen unas consecuencias económicas. Entonces, las anteriores eran a la salud. La primera era unas implicaciones más importantes, la segunda no son tan importantes, y estas puede que le dé, que lo ponga malito el estómago un ratico, pero pues no lo va a matar. Estas más que todo afectan es la parte económica, porque es que, por ejemplo, lo que habíamos hablado del calcio y del magnesio, las aguas duras, que tenían una consecuencia porque cortaban el jabón y la persona no podía lavar. Entonces, pues, no, pues compre detergente. No, no todo el mundo puede comprar detergente. Entonces, estas aguas no pueden tener estos elementos. El hierro. ¿Qué condiciones económicas tiene el hierro? Pues el hierro es un elemento que se utiliza o que se encuentra, perdón, en la gran mayoría de las aguas subterráneas de aquí del Casanare. Es un elemento que se encuentra en muy altas concentraciones y no es que lo mate a uno, ese hierro no lo va a matar. Si usted toma agua con hierro, no se muere. Lo peor que le puede pasar es que por ahí las tripas se le pongan rojas, dicen por ahí la gente de campo, porque pues son las aguas que vulgarmente conocemos como calichosas. Y toda la gente aquí de las fincas o de las veredas, pues tiene que convivir con esas aguas calichosas. Por ahí las dejan en el tanque y se da uno cuenta que a la cuestión de algunas horas se pone una nata amarilla o roja en la superficie, eso es el hierro. El hierro, principalmente, como les decía, está en los acuíferos. En los acuíferos allá hay condiciones anaeróbicas. Entonces, en condiciones anaeróbicas, allá el hierro está como sulfuro de hierro, que es una sustancia soluble.
Pero cuando sale del acuífero, cuando el agua sale a superficie, pues empieza a entrar en contacto con el oxígeno del aire y ese hierro se oxida a hierro férrico. Que el hierro férrico es insoluble, entonces por eso encontramos que los sanitarios y los tanques van a tomar una coloración roja alrededor donde está el nivel del agua, pues empieza a poner rojo el tanque, es porque ese hierro se empieza a precipitar y pues ya lo que va a pasar es que sale de la fase acuosa. Nadie se muere por la presencia de hierro, pero pues sí le daña a uno los enchapes, el tanque, el sanitario se pone pues amarillo ahí, donde está el nivel del agua se pone amarillo y no precisamente por lo que uno le echa, sino por el hierro. Y por ejemplo las camisas, cuando uno lava camisas con esa agua se ponen de todos los colores menos blancas. O por ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando están cocinando topocho o plátano, cuando las aguas con hierro se pone el agua morada. Eso es una reacción que, que ocurre entre el hierro y pues la mancha esa que tienen los plátanos y forma una coloración morada. Me cuentan algunas personas, no sé si la ingeniera Live me corrige, que para uno saber si un pozo profundo tiene hierro, pues le hacen la prueba sin ir a esperar a que hagan la prueba de laboratorio, pues simplemente uno le echa esa mancha del topocho y ya uno puede prever si el pozo profundo tiene hierro o no. No sé si lo han hecho ingeniera Live o no conocía el tema. Sí, hay como esas costumbres ya no adentro, pero pues personalmente no lo hemos hecho. Una vez cuando nosotros vemos cuando el pozo tiene hierro, inicialmente en el bombeo uno inmediatamente se da cuenta en el sabor, se siente el sabor y en un lapso de bombeo de una vez deja su mancha. Eso Sí, sí mancha. gracias ingeniera. Efectivamente, el hierro en sabana es un problema, pues porque pues está en la norma y la norma dice que hay que retirarlo y a veces retirarlo es muy complejo. Y así los demás elementos, todos estos elementos, como les decía, no va a matar a nadie. El aluminio le produce a uno una diarrea de un ratico nomás, pero no se va a morir uno de la diarrea, no se muere por la presencia de aluminio. Es más, el aluminio, el, la milanta que conoce uno que toma, eso es un producto de aluminio que produce, pues, produce diarrea. Esos son productos que no se muere uno, o sea, la presencia de estos elementos no son mortales. Y ya vamos a ver ahora más adelante que estos elementos, a pesar de que aquí hay unos valores, no afectan o no están incluidos dentro de un índice que se llama el índice de riesgo de calidad de agua IRCA, que vamos a ver un poco más adelante. Importante entonces que recuerden el artículo 5 y este artículo 8 que habla de plaguicidas. Realmente estos plaguicidas es muy complejo evaluar porque pues para poder evaluar plaguicidas primero necesita uno saber cuál es el plaguicida. Entonces yo no voy a ir a un municipio a evaluar plaguicidas porque son muchos. Entonces primero tengo que hacer una revisión de qué plaguicidas son los que se utilizan aguas arriba del sitio de captación porque pues todos los plaguicidas, la mayoría son carcinogénicos, mutanogénicos, teratogénicos, bueno, eso mata al que lo use, eso se va a enfermar la persona y si lo consume pues mucho peor. Entonces, aunque estos son de mucho riesgo, el artículo 8 es sumamente importante. Es muy poco lo que se hace al respecto porque no se sabe qué es lo que está usando la persona o la gente aguas arriba de la captación. Por eso normalmente uno pues hace las captaciones es en un sitio pues donde no haya una actividad antropogénica aguas arriba y obviamente pues como les dije hace un rato son sectores que ya los mismos municipios y la corporación pues están protegiendo, los compran, las zonas de nacimiento o de abastecimiento de agua son zonas protegidas que se compran, los terrenos se compran, entonces se supone que no deberían haber cultivos aguas arriba, que no debería haber actividad humana ni nada por el estilo. Pero estos son fundamentales, sino que estos, a diferencia de los del artículo 5, estos son más difíciles de medirlos, pues porque uno no sabe qué medir, son muchos los plaguicidas, pero uno no sabe cuál medir de todos, porque no hay una prueba que diga plaguicida, no.
Pues es que los plaguicidas son muchos y le toca a uno medir pues cada plaguicida efectivamente. Y ya pues tenemos aquí características de sustancias químicas usadas en la potabilización. Pues en potabilización se utiliza sulfato de aluminio. Entonces uno debe medir el residual de aluminio. Porque hay algunos operadores de plantas, ya no pasa tanto, antiguamente sí sucedía que cuando el operador no domina el proceso de tratamiento, pues él sabe, eso sí es común, se enteran que echándole mucho coagulante el agua va a trabajar. Entonces, cuando los operadores no tienen la experiencia ni la experticia en tratamiento de agua, pues se exceden en aplicar el coagulante que es sulfato de aluminio y en algunos casos pues pueden exceder este valor máximo como residual de aluminio o en caso de que se use cloruro férrico, porque no solo se usa sulfato de aluminio como coagulante, sino cloruro férrico, pues tampoco se puede exceder. Obviamente que las empresas, las plantas de tratamiento ya más estables, más grandes, pues no tienen estos problemas, pues porque pues un operador de planta no se le va a delegar una responsabilidad de operador de planta a una persona que no tenga la experiencia. Antiguamente sucedía, pero digamos ya no es tan frecuente. Es más, ya el SENA, o no el SENA, sino la Secretaría de Salud exige que los operadores de planta estén certificados en operación de plantas, entonces deben tener un certificado del SENA como operadores de planta para poder pues dedicarse a esta actividad, pero pues realmente suele pasar. A veces cuando el operador entra en pánico porque el agua es un proceso, el tratamiento del agua es un proceso que es continuo y si el agua a uno no le trabaja, pues uno puede entrar en pánico porque el agua le va a salir sucia, entonces ellos empiezan a subirle a la dosis, bueno, cosas es. La ventaja es que son situaciones temporales, que no van a durar sino algunas horas, entonces eso no va a matar a nadie. Por ahí pondrá uno, dos o tres churrientos, pero el resto nadie se va a morir porque un operador le eche mucho sulfato de aluminio temporalmente, obviamente, porque si le va a echar todos los días, la va a sobrecargar, pues obviamente que va a enfermar. Aquí aparece otro parámetro sumamente importante, que es el cloro residual libre. Como desinfectante hay varios elementos. Está el cloro, sabemos que está la luz ultravioleta, que está el ozono, que hay otros elementos como el flúor, el yodo, el bromo, otros desinfectantes, pero esta norma habla de cloro residual libre y específicamente habla de cloro, no de otros, no habla de ozono, no habla de luz ultravioleta. ¿Por qué? Pues porque el cloro es el único que tiene una capacidad residual. ¿Qué es esta capacidad residual? Es la capacidad que tiene estos desinfectantes para que cuando el agua salga de la planta, a pesar de que se supone que en la planta no hay ningún tipo de contaminación, ningún patógeno, es posible que en el transcurso desde la planta hasta la vivienda haya algún evento de contaminación. ¿Cómo puede ser? Pues tuberías que están en mal estado, tuberías que tienen fisuras o tuberías que han sido contaminadas con eventos previos de mal tratamiento del agua. Entonces existe la posibilidad de contaminarse, al igual que existe la posibilidad de que cuando el agua llegue a la vivienda, pues se contamine con el tanque subterráneo o el tanque elevado. Entonces la capacidad residual de desinfección o la que tiene el cloro hace que cuando el agua, a pesar de que ya no está en la planta, siga eliminando los microorganismos luego de que llega a las viviendas, cuando está en su tanque subterráneo o está en su tanque elevado. Pero esta no es una capacidad infinita, esto es una capacidad limitada. ¿Pues de qué depende? Pues de que haya una concentración. Y este es el valor de la concentración de cloro que debe estar entre 0,3 miligramos y 2 miligramos. El cloro, en la medida que va entrando en contacto con los microorganismos o con los contaminantes, pues se va consumiendo. Entonces, normalmente uno en una planta no le aplica 2, le puede aplicar 2,2, 2,3, porque en la planta, en el mismo proceso de la planta hay algún grado de contaminación o presencia de, puede ser hasta las mismas algas, porque en las plantas hay formación de algas, entonces eso, como es materia orgánica, se va
va a consumir o va a reaccionar con el cloro. El cloro lo que hace es que destruye la pared celular del microorganismo y no lo deja que se reproduzca, inhibe la formación de algunas enzimas. Entonces ese cloro pues nos va a asegurar que los contaminantes, llámese microorganismos que entren de ahí después de la planta hasta la vivienda, pues sean eliminados. Pero si la vivienda, como ya les decía, tiene un tanque subterráneo que lleva mucho tiempo sin lavarse, pues por mucho cloro que tenga, pues él se va a agotar. Entonces no tenemos esta garantía de que haya una desinfección o que haya una eliminación de los patógenos. Hay otra situación con el cloro, que el cloro pues ataca la pared celular, pero hay unos microorganismos superiores como los parásitos, la giardia, el Cryptosporidium, que son los microorganismos más grandes que la pared celular no la alcanza a destruir el cloro. Entonces, estos elementos se remueven en procesos anteriores de la planta, en filtración y todo eso. Entonces, necesitamos asegurar que hay un proceso permanente y un proceso completo en la planta para que al final solo tengamos que eliminar microorganismos. Yo ya les había hablado de la turbiedad. ¿Por qué mencioné la turbiedad? Porque es que algunos microorganismos se encapsulan dentro de la turbiedad. Entonces, a pesar de que en el agua haya cloro, si el microorganismo está dentro de una partícula de turbiedad, ese cloro no alcanza a penetrar hasta allá para afectar la pared celular. Entonces, el microorganismo sigue como latente. El cloro, el agua tiene cloro, el microorganismo sigue ahí vivo, y cuando el agua llega al estómago de la persona, pues ya se le acabaron esas condiciones que lo podían eliminar la presencia de cloro, y ya él puede salir de esa partícula de turbiedad y generar la enfermedad. Entonces, por eso estos parámetros como turbiedad y presencia de cloro son tan importantes en la calidad del agua, y por eso lo mencioné en su momento, que la turbiedad entre más baja es mucho mejor, porque ahí sí aseguramos que el cloro, cuando ingrese a la fase de agua, efectivamente va a eliminar los microorganismos y no van a quedar ahí suspendidos dentro de las mismas partículas de turbiedad para actuar posteriormente. Bueno, ahora, pues, después de todos estos parámetros físicos, químicos, pues hay otros que son tan importantes, que son los microbiológicos. Entonces se habla de E. coli y de coliformes totales. Estos son dos tipos de microorganismos. Los coliformes nos dicen si un agua ha sido contaminada con estiércol de animales, de mamíferos. Y el E. coli, pues aquí no se ve tan grave, pero la Escherichia coli se conocen vulgarmente como los coliformes fecales. ¿Qué son los coliformes? O son microorganismos que nos indican que el agua, si el agua está contaminada con heces fecales humanas. Ambos están en las heces fecales, pero los totales están en algunos mamíferos, y el E. coli o los fecales, estos están en el hombre. Pues es mucho más grave que aparezca este. Es más, si aparece este, pues aparecen estos, porque el E. coli es un coliforme, es una raza específica de los coliformes, es una especie especial. Entonces, si me aparece E. coli, tenga la seguridad que aparecen coliformes totales, porque el coli es un coliforme. Sino que puede aparecer coliformes totales y no E. coli. Entonces, esto quiere decir que la contaminación es de otro tipo de animales, o sea, puede ser una vaca, un caballo, algún mamífero que hizo su deposición y que pues el agua fue contaminada con ellos. Las técnicas para medir, bueno, no vamos a preocuparnos por ahora con las técnicas y ya les digo por qué. Y aparecen otros dos microorganismos que se llama Giardia y Cryptosporidium. Estos dos microorganismos son, como llamémoslo aquí, son unos microorganismos mucho peores que el E. coli y que el... Si hay estos son mucho peores, ¿por qué? Porque a estos no los elimina el cloro. Si yo tengo E. coli, tengo la esperanza de que si yo apliqué buen cloro, estos dos los va a matar el cloro. Pero estos dos no los elimina el cloro. ¿Por qué? Pues porque estos ya son unos microorganismos superiores que tienen una pared celular más gruesa y el cloro no es capaz de matar. Entonces,
Ojo también cuando aparecen estos dos y ya más adelante vamos a mirar. ¿Cuántos deben haber? Yo les dije hace un rato al comienzo que un agua residual doméstica tenía 10 a la 12 microorganismos, o sea, 1 billón, o así sea, poquitos, 1.000 millones de microorganismos en 100 mililitros. 100 mililitros, un vasito con agua. Si uno le mira al microscopio, un agua residual doméstica va a tener 1.000 millones de bacterias en ese vaso de agua, en un vaso de agua. Y uno en una descarga saca 10 litros, o sea, en esa descarga, si una persona tiene cólera, están saliendo billones de microorganismos. El agua potable exige que no importa la técnica, no debe haber microorganismos. Aquí nos dice 0 unidades formadores de colonia, UFC, unidades formadoras de colonia. ¿Cuántas? 0. En 100 mililitros. 0 unidades en 100 mililitros. O sea, no debe haber ningún microorganismo. Ay, no, que es que yo más o menos traté el agua. No. O la tiene tratada o no la tiene tratada, porque si no, no cumple. Para coliformes totales y para E. coli, 0. Ah, ¿qué es otra técnica? Menor a 1. Microorganismo. Ah, no, pero es que puede haber 0.9, 0.8. No, porque son microorganismos. Menor a 1 es 0. Entonces aquí otra vez, este valor o esta técnica es diferente a esta técnica, pero el resultado es el mismo. Menor a 1 es 0, porque no va a haber medio microorganismo, no va a haber 0.9, entonces 0 microorganismos de cualquiera de los dos. Sustrato definido es otra técnica donde se hace la siembra del microorganismo, es un sustrato que solo deja desarrollar coliformes totales o E. coli. Nuevamente, 0. O sea, no debe haber ninguno, ni uno solo, ni una parte de ellos. O esta presencia-ausencia es un sustrato donde simplemente, pues si existe el microorganismo, toma una coloración y si no existe el microorganismo, no toma coloración. Entonces puede uno detectar presencia-ausencia. Todos estos análisis se demoran un día en hacerse. ¿Por qué un día? Porque uno lo siembra en un cultivo y tiene que esperar a que los microorganismos se reproduzcan. Y en un día se reproducen tanto, cada microorganismo se está multiplicando aproximadamente cada 20 minutos. Entonces, así hubiera uno, a los 20 minutos van a haber 2, a los 40 minutos van a haber 4, y así va ocurriendo un crecimiento exponencial, que es una palabra que se usa mucho, y alrededor de un día van a haber millones. Entonces ya no necesita uno microscopio, sino ya uno a simple vista los puede ver. Entonces, en estos cultivos o con estas técnicas, después de un día, ya uno puede no ver el microorganismo, sino puede ver es el cúmulo de microorganismos, porque ellos empiezan a multiplicarse y empiezan a reproducirse alrededor unos de otros, y ya se va a ver la mancha, porque son millones de microorganismos que van a estar en un solo sector y uno puede identificar. Esta técnica la vamos a ver en el laboratorio, pero pues al otro día lo que hacemos es tomarle una foto para que ustedes vean los resultados, o si alguno quiere ir a tomar los resultados, pues obviamente está en toda la disponibilidad. Entonces, el valor de coliformes fecales, 0, y el valor de coliformes, perdón, esto era totales y estos son fecales, también 0. No debe haber ningún microorganismo. Además tenemos